Siempre es un gusto enorme saludarlo, secretario. Y ante todo lo habíamos invitado para hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación del trabajo. La semana próxima, 24 de mayo, arribamos al primer año de gestión del gobierno del presidente Lasso. Pero antes de meternos a esa evaluación, entiendo que usted va a estar hoy participando también de este acto en el cual va a estar la primera dama de los Estados Unidos, la doctora Jill Biden. Y digo esto por obvias razones, no tiene que ver con el tema de desnutrición. Este acto que está previsto, la visita al Centro de Desarrollo Infantil San Francisco de Quito, es a las 11 de la mañana. Van a estar las primeras damas de los Estados Unidos, Jill Biden, la esposa del presidente Lasso, María de Lourdes, Alcíbar, y algunas autoridades, entre los que va a estar el ministro de Inclusión Económica y Social, y debe estar usted, obviamente, como titular de la Secretaría. ¿Cuáles van a ser las características de lo que se va a desarrollar este día que precisamente pues engloba la agenda oficial de la primera dama de los Estados Unidos? Buenos días. Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos mis conciudadanos guayaquileños y bueno, y los ecuatorianos que escuchan I-99 dentro y fuera del país. Sí, efectivamente, el día de hoy estaremos en una actividad en conjunto con las señoras primeras damas de Estados Unidos y de Ecuador. El propósito de esta visita es que la primera dama, la señora Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, conozca las actividades que está realizando el gobierno del encuentro en favor de la niñez. Lo vamos a hacer en el Centro de Desarrollo Infantil de San Francisco, justamente porque es un modelo de lo que estamos haciendo a nivel nacional. Nosotros, como gobierno del encuentro, hemos reaperturado gracias a que a la vacunación, y que significa reactivación. Hemos podido ir poco a poco reabriendo cerca de 2.100 centros de desarrollo infantil a nivel nacional. Este es un programa que hemos reforzado como parte de la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, y en el que estamos ya atendiendo a 87.000 niños a nivel nacional. Y el interés particular que tiene la señora Biden es para un poco conocer la situación en la que está el Ecuador actualmente con respecto a la desnutrición crónica infantil, porque el presidente Guillermo Lasso ha establecido esto como una de las prioridades de su gobierno. Llama la atención de muchos organismos internacionales, de países amigos, la situación de descuido en la que ha estado la infancia en nuestro país por décadas. Y obviamente saludan la voluntad política del señor Guillermo Lasso de llevar esto a lo más alto de una política de Estado, y que justamente gracias a ello hemos podido ya tener algunos avances en la implementación de acciones concretas. También hemos tenido muy buena recepción de organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas. De hecho, la UNICEF es una institución con la que estamos trabajando de la mano en varias actividades, en varios frentes, justamente porque hay confianza en la política de Estado que se está manejando desde la presidencia con el liderazgo de Guillermo Lasso, y que realmente constituye un hito histórico. Es la primera vez que un presidente eleva al nivel de política de Estado el cuidado y el futuro de la infancia. Ahora, justamente en estos días estuvo visitándonos, compartimos una amplia entrevista con el secretario de Planificación, ¿no? Y cuando se le consultaba cuál es la obra emblemática, él decía, trabajar en el asunto de la desnutrición infantil. Y entonces hay mucha gente que dice, pero ¿cómo puede ser esa la obra emblemática? Porque aquí creemos que construir un edificio es pues el ejecutar la obra de relumbrón, ¿no? Y a veces, y yo lo ponía en parangón, ¿no? Decía, esto es como más o menos cuando un alcalde o alcaldesa responsable ejecuta las obras de infraestructura y saneamiento básico. No dan votos porque están por debajo de la tierra, pero son las obras que por responsabilidad se deben de hacer. En este caso, pues, un proyecto de esta naturaleza, porque siempre es bueno recordarle, Erwin, a la audiencia, a quienes nos siguen a lo largo del país, justamente la importancia que tiene y el efecto negativo, la huella que deja el tema de la desnutrición infantil, que puede acompañar a cualquier persona por el resto de su vida, ¿no? Sí, efectivamente, había que levantar las bases para el Ecuador de oportunidades. Eso es lo que en lo que hemos estado trabajando como gobierno en todos estos meses. La vacunación para todos los ecuatorianos era importante porque eso nos iba a permitir reactivarnos.
trabajamos también en ordenar las finanzas públicas desde la Secretaría Técnica, en conjunto con varias instituciones, trabajamos en un plan estratégico. Y ese plan nos permitió tomar ya algunas acciones concretas. Primero, recibimos un presupuesto para este año de 330 millones de dólares. Esa es la inversión social que está, de los rubros de inversión social que está realizando el gobierno del encuentro. Son 330 millones destinados para atenciones de prevención de la desnutrición crónica infantil. Esa es la primera noticia, la primera buena noticia que tenemos que dar el día de hoy. Eso nos ha permitido hasta el día de hoy atender a nivel nacional 385.000 madres embarazadas y 365.000 niños y niñas con servicios de salud, pero también con asistencia social. Para que tengamos una referencia, adicionalmente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene un programa de educadoras familiares que visitan los hogares. Ese servicio también había estado suspendido debido a la pandemia, lo hemos reactivado y hoy por hoy estamos llegando a 200.000 hogares con educadoras familiares que le dan a las madres charlas acerca de nutrición, de alimentación, de manejo higiénico de los alimentos, también de manejo de agua segura, de un buen cuidado del agua y adicionalmente estimulación temprana. La estimulación temprana es fundamental para el desarrollo de un niño y justamente nuestras beneficiarias son las personas en mayor estado de vulnerabilidad, ubicadas muchas de ellas en las zonas más alejadas del sector rural, quienes nunca tendrían la posibilidad, esos niños y niñas jamás tendrían la posibilidad de tener un servicio de ese nivel de atención en estimulación temprana como tendríamos nosotros en la ciudad y se ven en los centros comerciales. Ese tipo de atenciones, ese tipo de servicios es el que está dando el gobierno del encuentro a quienes realmente más lo necesitan. Y la razón es porque si nosotros evitamos que nuestros niños y niñas padezcan desnutrición crónica infantil desde los 1000 primeros días de vida, que van desde la concepción hasta los 2 años de edad, si nosotros trabajamos en esos 1000 primeros días de vida, nosotros vamos a garantizar que esos niños, cuando sean grandes, cuando sean adultos, tengan mejores posibilidades de integrarse a la vida productiva, van a tener mejores capacidades cognitivas, mejores capacidades de aprendizaje, de concentración, de memorizar. Si no lo hacemos, se da el efecto contrario. Esa es la razón por la que hay muchos problemas hoy en día en el sistema educativo, niños, niñas que no tienen capacidad de aprender, que no tienen capacidad de discernir, y eso es justamente la razón por la que el presidente Guillermo Lasso estableció esto como una política de Estado en lo más alto de las prioridades de su gobierno para justamente evitar que esos niños padezcan de problemas cuando sean adultos. Claro, imagínese usted que el problema es tan grave, ¿no? Que esos niños ya se hicieron adultos y hayan ido a la Asamblea Nacional arrastrando estos problemas. Así que es grave, hay que atenderlo, Ay, Dios santo. hay que atenderlo urgentemente. Oiga, de nuestra parte sería bueno, ¿no? Hágale llegar nuestra solidaridad a la primera dama, Jill Biden, ¿no? Por el tema de Ashley, de su hija. Ella estaba muy interesada, entiendo que ella también por formación académica es maestra allá en los Estados Unidos. Ashley Biden, la hija del señor presidente de los Estados Unidos, ¿no? Dio COVID positivo y por eso no está acá en esta visita acompañando a su señora madre. Permítame, secretario, que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Licenciado Ronquillo, muy buen día, secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Bueno, hemos visto en una primera instancia todo lo que usted nos ha relatado en cuanto a sus declaraciones de lo que se ha hecho en estos días, definitivamente en este programa para poder crecer sin desnutrición infantil. Pero mi pregunta es, este programa definitivamente tiene que ir orquestado también con otras medidas muy básicas y primordiales. Y me refiero, por ejemplo, a la dotación de servicios básicos en muchas zonas en donde se registra el tema de la desnutrición infantil. ¿Cómo ustedes articulan con las otras instituciones que deben ser parte de este concierto para poder salir más adelante, para poder salir del subdesarrollo, digámoslo así, para definitivamente no arrastrar estas problemáticas de desnutrición infantil en pleno siglo XXI? Sí, estamos trabajando en conjunto con los 221 cantones del país. Esto es también muy importante que la ciudadanía conozca. Qué bueno. Desde el día 1 comenzamos a trabajar en conjunto con las distintas instituciones del sector público, pero también incluyendo a los gobiernos autónomos descentralizados, con quien hemos conformado 221
mesas de trabajo en cada uno de los cantones. Esas mesas trabajan permanentemente, primero definen la situación de cada uno de los cantones y luego tienen un plan de trabajo para todo el año. Ese plan tiene metas específicas que tienen relación con la provisión de servicios. Por un lado, los servicios que brinda el Estado a través del Ministerio de Salud Pública y del MIES, así también como el Ministerio de Educación, y el gobierno autónomo descentralizado, el GAT, dentro de su competencia de agua y saneamiento, también establece sus metas de provisión de servicios, de cierre de brechas de cobertura, es decir, de dotación a mayor cantidad de familias. Esto es muy importante porque el Ecuador lo recibimos con el 50% de provisión de agua potable. Esto es realmente importante que la ciudadanía conozca. A nivel nacional, apenas el 50% de los ecuatorianos recibimos agua potable. Cuando hablamos del 50% de los ecuatorianos, ¿estamos hablando de la zona rural, urbana? No, a nivel nacional. Esto es ya, okay. Inclusive en zonas urbanas donde no existe agua potable permanente o frecuente. Pues tenemos frente a Guayaquil un ejemplo, y otros en Sierra Centro, en la Amazonía, donde todavía en zonas urbanas no tenemos provisión permanente. El otro 50% recibe agua o infrecuente, es decir, por medio de tanqueros, lo toman de pozos, o peor todavía, de ríos y acequias directamente. Entonces hay ahí todavía un gran trabajo por hacer, y por eso el presidente Lasso hizo también un anuncio muy importante, que es una línea de crédito especial para los gobiernos autónomos descentralizados, dirigido específicamente a proyectos de agua y saneamiento. Esa es la línea 5525. Anteriormente, o digamos la tasa normal para créditos, para préstamos de obras en las alcaldías, en las prefecturas, es del 7.8%. Se hizo una reducción de la tasa al 5.5% y adicionalmente se aumentó el plazo de 15 a 25 años. Eso es también una muy buena noticia, porque es en favor de la población de los cantones, de las parroquias, en aquellos lugares donde no existe el agua. Ahora, obviamente, trabajamos en conjunto con los alcaldes y alcaldesas, porque también tiene que haber una corresponsabilidad de las autoridades locales para que presenten los proyectos y que obviamente nosotros desde el gobierno central les apoyemos, claro, con asistencia técnica y con una agilidad en la consecución de estos créditos. Entonces, licenciado Ronquillo, si se está trabajando en conjunto y todas las organizaciones definitivamente están poniendo su brazo y también su responsabilidad, ¿no? Porque para eso se los eligió. ¿Cuál es el plan de trabajo para este año? ¿Cuáles son las metas que deben cumplir en este año en cuanto a números, cifras, proyectos? Sí, nosotros tenemos establecido un portafolio de cerca de 150 proyectos de agua potable, de alrededor de 150 millones de dólares. Son cerca de 100 proyectos de agua potable y saneamiento a nivel nacional, en los que estamos trabajando en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados. Eso nos va a permitir, a ese ritmo, llegar a cerca de 400 millones de dólares hasta el año 2025. En esto tenemos que trabajar en conjunto, porque también tiene que haber una presión ciudadana hacia sus alcaldes para decir lo que justamente escuchaba hace un momento, de que no se haga la obra, no se priorice la obra que se ve, sino se priorice aquella obra que tal vez al estar debajo de la tierra no se nota, pero realmente está impactando positivamente a favor de la infancia y del desarrollo de nuestro país. Lorena Baque continúa con la entrevista. ¿Cómo le va, licenciado Ronquillo? Buenos días. Buenos días. En Ecuador se desperdician unas 939.000 toneladas de alimentos al año, lo que equivale a 334 millones de dólares, según el último informe de la FAO. En relación a esto, ¿cómo se está trabajando? Porque si bien el tema de desnutrición va muy apegado a la alimentación y mientras se están desperdiciando alimentos, ¿cómo se está trabajando en ese sentido desde esta Secretaría Técnica? Esto es muy importante de que la ciudadanía conozca. En el Ecuador, la desnutrición crónica infantil se malentiende a veces porque se la relaciona con falta de alimentos, y en el Ecuador no es un problema de falta de alimentos. De hecho, en los estratos más altos del Ecuador, de estratos más ricos de la población, existe desnutrición. Existe un 20% de desnutrición en el quintil más rico. ¿Eso qué significa? Que no es porque hagan falta recursos. En el quintil más rico no hacen falta ni recursos, ni alimentos, ni agua potable. Sencillamente es falta de conocimiento de la situación y falta de entendimiento del problema.
En el Ecuador, una de las principales razones de la desnutrición crónica tiene que ver con el acceso a agua segura, pero en ciertos estratos donde existe agua segura es falta de lactancia materna, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, en términos de, primero, asegurar las atenciones que deben recibir quienes más lo necesitan, pero también en la próxima semana vamos a iniciar una campaña de educación a nivel nacional, una campaña de educomunicación. Vamos a informarle a la ciudadanía que existe un problema que se llama desnutrición crónica infantil y que nos tenemos que unir, que tenemos que trabajar juntos. El gobierno, la ciudadanía, los medios de comunicación, la academia, el sector privado, las ONGs, tenemos que trabajar juntos para realmente ganarle a este problema en los próximos años, y adicionalmente, en conjunto con UNICEF, estamos trabajando en una campaña de cambios de comportamiento para que justamente podamos promover la lactancia materna, el cuidado del agua, que las madres lleven a sus hijos a los controles de salud, que les pongan las vacunas del cuadro pediátrico. Y en conjunto con la academia, de hecho el día de ayer firmamos un compromiso con 2 universidades de la Sierra Centro y de la Sierra Norte para llegar con brigadas universitarias a 330.000 hogares durante este año. Eso nos va a permitir hacer una identificación de madres, una identificación de niños, niñas que no estén recibiendo atenciones, para asegurarnos que las reciban, pero también para brindar educación. En el Ecuador, como les decía, el problema principal no es la falta de alimentos, y de hecho a nivel mundial existe mucha evidencia acerca de que el tema de alimentos está mucho más relacionado con la desnutrición aguda, que es lo que normalmente uno ve en las fotos en África, niños con, digamos, flaquitos, pero con la barriguita hinchada. Ese es otro tipo de problema. Ese no es el problema que tenemos en Ecuador mayormente. Existe ciertamente en algunas partes del país, pero para que nosotros le ganemos a la desnutrición crónica infantil, que es un problema distinto, tenemos que asegurarnos que las familias, que los niños reciban atenciones médicas, que se mantengan saludables y que tengan acceso a estimulación desde muy pequeños. Claro que sí, por supuesto. Sin embargo, también se ve, por ejemplo, el tema, porque eso están haciendo ustedes desde las madres embarazadas, que es desde donde se alimenta el bebé, hasta una edad de 5 años, que el niño está en desarrollo. Y por supuesto, lo que usted dice, el tema de conocer cómo se alimenta este pequeño es importante en la parte de comunicación. Ahora, va a haber un censo, que usted dio unas cifras hace un momento, pero supongo que esas cifras se van a actualizar con el censo que se va a desarrollar por el tema de desnutrición crónica infantil. ¿Y esto cómo va a beneficiar para su trabajo? Y una vez que se obtengan los resultados tan esperados de este censo, ¿qué se va a realizar por parte de la Secretaría Técnica? Sí, esto es muy importante también que la ciudadanía conozca. Nosotros cuando llegamos, asumimos esta responsabilidad, este reto, nos encontramos con que no existía información. El dato más reciente era del 2018. Era una encuesta muy amplia de salud, donde habían hecho un componente de nutrición. Ahora, bueno, obviamente eso es una información muy antigua, y que luego tuvimos una pandemia de por medio, hemos tenido mucha migración en estos años, entonces hubo que trabajar en una nueva encuesta que ahora se llama Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, que se hizo un primer piloto en el mes de febrero en Morona, Santiago, y que inició ya el despliegue a nivel nacional el 22 de abril. Se asignaron los recursos, está absolutamente financiada, y vamos a tener los primeros resultados hacia el mes de octubre. Y de ahí en adelante, cada año vamos a poder monitorear el avance o el retroceso de la desnutrición crónica infantil. Esto es muy importante porque nos va a permitir ubicar de mejor manera dónde están los problemas, dónde está la mayor incidencia de desnutrición crónica, y también dónde están los problemas que causan la desnutrición crónica. Ojo con eso, porque esta encuesta va a hacer medición de calidad de agua en cada uno de los 27.000 hogares que se van, perdón, 23.000 hogares que se van a visitar. Vamos a medir hemoglobina, vamos a llevar hemoglobinómetros a nivel nacional. Esto nos va a permitir chequear el nivel de anemia de 27.000 niños y hacer una determinación mucho más científica de la desnutrición a nivel nacional. Nos va a permitir tomar acciones más específicas dependiendo de cada una de las regiones. Y otra cosa importantísima que me gustaría aprovechar para informar, que esto se va a presentar en los próximos días,
Vamos a tener también una transferencia monetaria específica para madres embarazadas en mayor situación de vulnerabilidad. Esta transferencia monetaria va a llegar a 40.000 madres. Esta se llama el bono de los 1.000 días. Este bono está dirigido para aquellas madres que están en mayor situación de pobreza y extrema pobreza, especialmente en las zonas rurales, para darles un piso de protección social y que puedan acceder a alimentos. Pero hay una innovación en este bono, algunas innovaciones, por un lado, de que tiene una duración específica, es hasta los 1.000 días de vida, y otra innovación es que cada madre que reciba este bono va a tener el acompañamiento de una educadora del MIES, una educadora familiar. Esto va a permitir que podamos, por un lado, hacer una vigilancia permanente de que el bono esté siendo correctamente utilizado, y también le vamos a dar ayuda a las madres para que conozcan cómo hacer un buen uso del bono, uno pueda tener buenas prácticas de preparación de alimentos, hábitos nutricionales y adicionalmente cuidado del niño, incluyendo lactancia materna. ¿El bono de cuánto será? Este bono tiene dos componentes, un fijo y un variable. Esto también es otra innovación. De esa manera le damos una parte fija de $50 a la madre y un incentivo mensual de $10 que está condicionado a que la madre lleve primero, o ella vaya cuando esté embarazada, a los controles de salud. Tiene que cumplir un número determinado de controles, 5 controles antes de que el niño nazca, y en el momento que el niño nace y lleva a registrar a su niño, que ese es otro problema con el que nos encontramos, de que no se están registrando los niños. Entonces, una vez que registra a su hijo, recibe el acumulado, el ahorro que hizo durante los meses de embarazo. $10 mensuales lo fue ahorrando y los recibe cuando registra a su niño al momento de nacer. Luego, sigue recibiendo la parte fija y se sigue acumulando $10 siempre y cuando ella va llevando a su hijo a los controles de niño sano. Y una vez que el niño cumple un añito, en ese momento recibe el acumulado del primer año y de la misma manera al segundo año. Siempre asegurándonos que la madre lleve a su hijo al sistema de salud a recibir los controles y también la vacunación pediátrica. Lamentablemente hemos encontrado que hay mucho desconocimiento acerca de la importancia de los controles médicos y de la vacunación, y es por eso que debemos trabajar con quienes más lo necesitan, con quienes están en mayor situación de vulnerabilidad. Qué bueno, secretario, ¿no? Que se trabaje de la mano todas las entidades, ¿no? Y no solamente las que están vinculadas, pues, al Ejecutivo, al nivel de gobierno central, sino que se extienda. Trabajar con los otros 3 niveles de gobierno es fundamental. Y para eso entiendo porque ustedes tienen esa alianza estratégica con CONAGOPARE, a través de todas las prefecturas del país, a través de la Asociación de Municipalidades, de AME Nacional, con los 221 gobiernos locales municipales, y por supuesto también con el CONAGOPARE, que es el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales. Eso es fundamental, y es elemental también que los ecuatorianos tengan en consideración de que el año próximo que hay elecciones tienen que saber elegir bien, porque es fundamental, ¿no? Y volvemos a marcarlo, el hecho de que teniendo alcaldes, alcaldesas que sean responsables, que privilegien dotar de las obras de infraestructura y saneamiento básico, dotar de agua segura, de consumo humano, de un buen alcantarillado sanitario pluvial, de un buen sistema de recolección, tratamiento y disposición de las basuras, también es fundamental en este proceso. Y también va a ser muy válido que esto se mantenga como una política de Estado, ¿no? Que trascienda. Cuando cumpla sus 4 años el presidente Lasso, dejará Carondelet. Pero es importante que este tipo de políticas se mantengan como políticas de Estado, ¿no? Que trasciendan a los gobiernos. A 5 días de celebrar, pues, la gesta del Pichincha, del 24 de mayo de 1822, y 5 días también de que arribemos al primer año de gestión del presidente Lasso, es muy válido también tener esta evaluación con el secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, Erwin Ronquillo. Queremos agradecerle mucho, éxitos en este trabajo, en esta visita que van a realizar hoy con la primera dama de los Estados Unidos, Erwin. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Ojalá podamos conversar más seguido y irles contando. Los próximos meses van a ocurrir muchas cosas más. Las visitas que vamos a hacer a territorio nos van a
dar también muchas novedades, vamos a encontrar muchas novedades que vamos a tener que ir contándole a la ciudadanía, porque realmente durante décadas la infancia ha sido descuidada. Y eso no nos puede volver a pasar. Tenemos que concientizarnos, unirnos y poner en el centro de nuestro trabajo permanente a los niños y a las niñas de nuestro país. De ustedes como Secretaría Técnica depende, y por supuesto de la Secretaría de Comunicación, que apuntale, esto tiene que ser comunicado más, ¿sabes? Entonces a veces la gente pierde la perspectiva de lo importante que es desarrollar un plan así. Muchísimas gracias. Son las 7:30.